Hola chicos, hoy vamos a hablar de la nomenclatura de los alcanos. Recuerden que la nomenclatura de los compuestos orgánicos e inorgánicos se rige por las normas establecidas por la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, entidad que a través de su comité de nomenclatura emite reportes periódicos de revisión y actualización. Para iniciar nuestro estudio de la nomenclatura de los alcanos, vamos a aprender acerca de los principales prefijos. Los prefijos me indican el número de átomos de carbono que presenta la cadena. Por ejemplo, si la cadena tiene 4 átomos de carbono, se va a indicar con el prefijo but. Si tuviera 7 átomos de carbono, lo vamos a indicar con el prefijo et. Si tiene 10, lo vamos a indicar con el prefijo dec. Los alcanos. Vamos a iniciar con su primera molécula, que es el metano. Met me indica que tiene un átomo de carbono. Y como pertenece a la familia de los alcanos, su sufijo es ano, o sea, su terminación siempre va a ser en ano. En esta figura, la esfera grande me indica el átomo de carbono. Observen que el átomo de carbono tiene 4 valencias, porque el átomo de carbono es tetravalente. Estas valencias van a completar sus enlaces con átomos de hidrógeno, el cual comparte un electrón de valencia con el átomo de carbono. Por eso necesita 4 átomos de hidrógeno el metano. Alcanos normales o lineales. Aquí encontramos las fórmulas estructurales, la fórmula estructural condensada, la fórmula molecular y el nombre. Fórmula estructural. Tenemos acá el metano, como observamos en el ejemplo anterior, con 4 valencias. Estas 4 valencias se completan con átomos de hidrógeno. Su fórmula molecular me indica que tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Y su nombre es etano. Y encontramos nuestra segunda molécula, tiene 2 átomos de carbono, el cual están enlazados a través de un enlace covalente sencillo, un enlace sigma, el cual presentan alta energía, y es por esto que los alcanos presentan pocas reacciones químicas, debido a la energía entre sus enlaces. La fórmula molecular me indica que tiene 2 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. Y esta molécula se llama etano, también se puede llamar N-etano. Acá en el tercer ejemplo encontramos que la molécula está constituida por 3 átomos de carbono, por eso utilizamos el prefijo prop, que me indica 3 átomos de carbono, y los enlaces que se presentan entre los átomos de carbono son enlaces sencillos, entonces por eso le colocamos terminación ano, porque pertenece a la serie de los alcanos, los hidrocarburos saturados. También se le puede llamar como N-propano. Esta N simboliza que son cadenas sencillas, cadenas normales o lineales. Aquí encontramos otros ejemplos, but, que tiene 4 átomos de carbono, pen, que tiene 5 átomos de carbono, y ex, que tiene 6 átomos de carbono. Vamos ahora a empezar con las cadenas ramificadas. Vamos a empezar con los alcanos ramificados. Para poder nombrar estas cadenas, primero debemos conocer los grupos alquílicos. Acá tenemos nuestro primer grupo alquílico, que es el metil. Son los mismos prefijos que utilizan para nombrar los alcanos, pero con la diferencia que si es un radical, él va a terminar en il, su sufijo va a ser il. Miremos acá, el metil proviene del metano. ¿Qué sucede acá? Se remueve un átomo de hidrógeno, quedando una valencia libre. Esta valencia que queda libre se va a anexar a la cadena base o cadena principal del alcano ramificado. Acá tenemos el etil, igualmente el etil viene del etano, se remueve un hidrógeno de uno de sus carbonos primarios y esa radical o esa valencia que queda libre se va a anexar a la cadena principal. El propil del propano, en este propil se remueve un hidrógeno de cualquiera de sus 2 átomos o de sus carbonos primarios. El isopropil es cuando se libera un hidrógeno del carbono secundario que presenta el propano. Miren acá, cuando se remueve un hidrógeno, entonces queda una valencia libre, que es la que se va a unir a la cadena principal. Butil proviene del butano. Entonces, ¿cuándo es butil? Cuando se remueve un hidrógeno de cualquiera de sus 2 carbonos primarios. ¿Cuándo es un sec-butil? Cuando se remueve un hidrógeno de uno de sus carbonos secundarios. Puede ser este o puede ser este. Cualquiera de los 2 es el sec-butil. Isobutil. El isobutil proviene del isobutano. Miren acá. Acá tenemos el isobutano, donde están los átomos de carbono. Cada átomo de carbono completo con sus 4 valencias.
¿Cuándo pasa a ser un isobutil? Cuando se libera o se remueve un hidrógeno de cualquiera de sus 3 carbonos primarios. El terbutil también proviene del isobuteno, pero es terbutil cuando se remueve el hidrógeno de su carbono terciario, su único hidrógeno. Miren acá, este es un carbono terciario, el que estaba acá. Este hidrógeno se remueve, entonces queda como terbutil. Esas son las normas que se deben tener en cuenta para nombrar a los alcanos ramificados. Vamos a mirarlas en un ejemplo. Bueno, acá nos han dado una cadena de un hidrocarburo, de un alcano ramificado. Cuando nos dan estas cadenas, nosotros debemos empezar a identificar las cadenas presentes en ella, las cadenas de carbonos continuas. Y vamos a escoger la cadena con el mayor número de átomos de carbono. Entonces, por ejemplo, en este caso, habían varias cadenas. Aquí está señalada esta cadena horizontal que tiene 8 átomos de carbono, pero también se puede señalar, por ejemplo, esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren que es continuo los átomos de carbono, siempre y cuando sean continuos, podemos nombrarla como cadena. Miremos otra posible, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esa también podría ser otra cadena. Y así podríamos identificar muchas cadenas dentro de este ejemplo. Pero la cadena más larga es esta, la que tiene 8 átomos de carbono. También pudo haber sido esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este caso debemos escoger la manera más sencilla o también tener en cuenta la cadena más ramificada para seleccionarla como nuestra cadena base, nuestra cadena principal. Debe ser la más ramificada y la más larga. Después de que hayamos escogido nuestra cadena base, en este caso miren acá, está encerrada en color verde en un rectángulo en nuestra cadena base principal. Siguiente paso, debemos enumerar o colocarle los localizadores a cada uno de los átomos de carbono que constituyen esta cadena. Debemos hacerlo de todas las maneras posibles, en este caso derecha a izquierda y izquierda a derecha, de arriba a abajo, hacia, bueno, como hayamos escogido la cadena. Entonces acá lo nombramos derecha a izquierda y izquierda a derecha. Miremos, acá hay una numeración en color rojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y otra en color azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para poder elegir cuál es la numeración correcta, entonces vamos a sacar el número de los átomos de carbono que tienen grupos alquílicos. Todo lo que es carbonos que estén por fuera de este rectángulo verde son los grupos alquílicos o las ramificaciones. Por ejemplo, esta es una ramificación, esta es otra. Aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Ya identificamos los átomos de carbono donde están estas ramificaciones. Entonces observen aquí en el 2, tiene una ramificación por la parte superior y una ramificación por la parte inferior. Por eso nosotros colocamos 2,2, indicando que en el carbono 2 hay 2 radicales. Aquí en el carbono 4 encontramos otro radical. Y en el carbono 5 encontramos otro radical. Ahora vamos a ver con la numeración azul. Observemos que aquí encontramos el primer radical en el carbono 4. En el carbono 5 también encontramos otro radical. Y en el carbono 7, el 7 por la parte inferior y por la parte superior. ¿Qué vamos a hacer para poder decidir cuál de ellas es nuestra mejor numeración? La que tenga el número más bajo posible. O también la que los átomos de carbono tengan la numeración más baja posible. Aquellos átomos de carbono que tengan grupos alquílicos. ¿Sí? O también pueden mirar como número entero. Mira aquí 2245 y aquí 4577. ¿Cuál de estos dos números es menor? La numeración de color rojo. Otra manera que lo pueden hacer es mirando el primer número. Observen, aquí el primer número es 2 y aquí es 4. Escogen el número menor. Siempre se debe escoger el número menor. Entonces, en este caso, nuestra numeración apropiada y correcta es la de color rojo. Entonces, aquí ya tenemos nuestra cadena correctamente numerada. Ahora vamos a pasar a nombrar la cadena. Para poderla nombrar, primero debemos identificar cuál es el nombre que recibe cada grupo alquílico. Entonces, miremos acá. Aquí como un CH3, ¿sí?, proviene del metano, entonces es un metil. Igualmente acá. Quiere decir que en el carbono 2 encontramos 2 metiles, 2 grupos idénticos. Para cuando se presenta varias veces el mismo grupo alquílico, utilizamos los prefijos di, tri, tetra, que indica 2, 3, 4, 5. Bueno, ahí utilizamos estos prefijos que indican cuántas veces se repite
el grupo alquílico. Entonces, en este caso, en el mismo átomo de carbono, se repite 2 veces. También puede suceder que en otro átomo de carbono se repita el mismo radical. Entonces, colocamos la numeración. Entonces, acá, en este caso, como está en el mismo átomo de carbono, se coloca 2 veces, 2, 2, porque se está repitiendo 2 veces. Entonces, colocamos di. Si aquí dice di, tiene que haber 2 localizadores. Si hubiese un tri, tendría que haber 3 localizadores. Entonces, en este caso es dimetil, porque metil es el que se repite 2 veces. Miremos en el carbono 4, en el grupo alquílico, tenemos 2 átomos de carbono, por eso es et. Y como es un grupo alquílico, termina en il. Il es el localizador 4, 4 etil. Observen que para nombrarlos, cuando se repiten números, se separan por comas. Y el nombre del grupo alquílico se separa mediante un guión de sus números. Miren acá, 4-etil. Este grupo alquílico, entonces, como se ha sustituido o se ha removido un hidrógeno del carbono secundario del propano, entonces pasa a ser un isopropil. Recuerden que lo vimos en la tabla de los grupos alquílicos principales. Entonces, este es 5-isopropil. Para darle el nombre, finalmente, entonces vamos a tener en cuenta primero que debemos nombrar primero los grupos alquílicos y por último nombramos nuestra cadena base o cadena principal. Entonces, para poder darle el nombre vamos a tener en cuenta el orden alfabético de los grupos alquílicos. Entonces tenemos etil, tenemos isopropil y tenemos metil. Cuando están los prefijos di, tri, tetra, ellos no se tienen en cuenta. La primera letra no se tiene en cuenta para organizarlo en orden alfabético. Se tiene en cuenta es el nombre del grupo alquílico. Entonces, en este caso, metil, o sea, la M. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces por eso primero va a ir etil, porque empieza con E. Entonces, colocamos 4, etil, su localizador, guión, etil. Luego, otro guión, 5, que es iso, porque sigue la I, después de la I en el orden alfabético. Entonces, 5, isopropil, guión, 2,2 dimetil. Recuerden, aquí metil, dimetil queda último porque tenemos en cuenta es la primera letra del grupo alquílico, no el de la letra que se repite el radical, sino met. Tengan en cuenta esto, metil octano. Entonces nuestro compuesto, nuestra molécula, finalmente va a recibir el nombre de 4-etil, 5-isopropil, 2,2 dimetil octano. Bueno chicos, espero que con esta clase les sirva para que reafirmen sus conocimientos sobre la nomenclatura de compuestos orgánicos y terminen de completar las clases vistas. Nos vemos en clase y en clase haremos mucho más ejercicios para poder dominar un poco más el tema de la nomenclatura de los alcanos, ya que es un tema base para el resto de la nomenclatura de los otros hidrocarburos. Muchas gracias.